He estado ocupada estos días, pero ya estoy aquí. En la ronda 3 del Tata Steel, el campeón del mundo Dinh Liren se enfrentó a Gukesh, quien próximamente estará jugando el torneo de candidatos. Y la partida ha gustado mucho porque aprovechó de manera magistral cada oportunidad que se le presentó. Para ponerlos en contexto, el Tata Steel es un torneo que se celebra en Holanda en enero desde 1938, exactamente como lo oyen, 1938, lo que siempre no tuvo el mismo nombre. Primeramente se llamó Torneo de Ajedrez Jogo Benz, luego Torneo de Ajedrez Corus y desde el 2010 es que se llama Tata Steel, pues depende de los patrocinadores. Este se jugará hasta el 28 de enero y llama mucho la atención porque después de casi 8 meses sin jugar clásicas, Dinh Liren vuelve al tablero. Las dos primeras rondas fueron tablas, la tercera, que es la partida que veremos, ganó y en la cuarta perdió contra Praggnanandhaa. Pero quédense hasta el final de este video para que observen la tabla de posiciones y qué tan buena estuvo la partida. Es posible que muchos de ustedes ya la hayan visto, pero otra explicación nunca está de más, pues siempre se puede aprender algo nuevo. Así que sin más, comencemos. Gukesh con piezas blancas juega E4, E5, Dinh Liren, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Se jugó una apertura italiana. Los planes son claros. Ocupar el centro, atacar en F7. Gukesh la emplea regularmente, así que digamos que la tiene bien estudiada, aunque las negras pueden jugar de diversas formas. Para aquellos jugadores que empiezan ahora, les recomiendo que la utilicen en su repertorio, pues incentiva el desarrollo rápido de las piezas y los planes son muy intuitivos. Además, hay muchas partidas sobre esta variante que podrían estudiar. Caballo F6, variante defensa de los dos caballos, D3. Alfil C5, C3. La idea de las blancas normalmente es jugar D4 en el momento oportuno, luego enroque corto. También pueden jugar caballo BD2, caballo F1, caballo G3. Claramente, previamente se juega torre E1. Podrían jugar A4, H3 para evitar la clavada alfil G4, alfil B3, alfil C2, alfil E3 o alfil G5. No en este orden, son planes, ideas para que tengan en mente. D6 juega Dinh Liren. Por su parte, las negras podrían enrocar corto, jugar H6, pueden jugar con A6 o con A5 para retirar el alfil. También se juega G5 y muchas veces se ubica el caballo en F4, alfil G4 si los dejan, o bien alfil E6. A4, A5. La mayoría de los maestros prefieren jugar A6, pues A5 previene B4, pero debilita la casilla B5. Alfil G5, H6. Alfil H4, alfil A7. Jugada profiláctica que se adelanta a D4. Hace poco publicamos un video sobre la profilaxis que les recomiendo ver si no lo han hecho para que profundicen más sobre este tema. Caballo A3, dama E7, caballo B5, atacando el alfil, atacando C7. Por ejemplo, amenaza alfil por F6, se captura de dama, caballo por C7. Alfil B6, juega Dinh Liren, dama B3. G5, alfil G3, enroque corto, enroque largo. Lucha de enroques opuesto, algo que a mí me encanta. Verán que los peones de ambos enroques no están en sus posiciones iniciales. Esto facilitaría el ataque, pues quien intente atacar debe buscar el cambio de peones en esa zona y tener un mayor número de piezas en ese flanco. Caballo H5, D4. Gukesh no teme que le arrebaten la pareja de alfiles porque se abriría la columna H para su torre y el rey de las negras está enrocado corto.
E por D4, caballo P D4 juega Gukesh. Era mucho mejor caballo F D4 para continuar con F3 e intentar abrir el flanco rey. Si dama por E4, caballo por D6. C por D6, dama por B6 con una buena posición. Caballo B D4 y dama por E4 parece que gana un peón, pero no. Pues Gukesh tiene la jugada alfil por D6, un tema parecido a lo que vimos anteriormente con el caballo. C por D6, dama por B6. Bien, G4 juega Din Liren, caballo H4. Alfil por D4, peón por D4, ahora sí captura el peón. Torre H1, dama H7 única para no perder la dama. Torre D2, una jugada que es muy pasiva. Era necesario jugar alfil D3 para tratar de luchar por la iniciativa. Recuerden que lo principal en una partida de ajedrez es el material y la iniciativa. Alfil D7, luego de torre D2, comunicando las torres, alfil D3. Si hubiese jugado dama por B7 para recuperar el peón, torre F E8, luchando por el control de la columna abierta, ya que el rey de las blancas está prácticamente en cuero. Torre E2, caballo B4. Las blancas están casi en succión. El alfil de C4 no puede moverse de la diagonal A2 G8 debido a caballo A2 jaque, dama B1. Pronto le quitarán la pareja de alfiles. El caballo de H4 no participa en la lucha. La dama no tiene muchas casillas para moverse. Las negras están claramente mejor. Juega el blanco alfil D3, dama G7. Alfil F5, pues cambiando piezas puede que alivie su situación. Alfil por, caballo por, dama G5 amenazando el caballo, dama B5 defendiendo. Torre F E8 nuevamente, ya lo dijimos, luchando por el control de la columna. Los cambios de pieza provocan transformaciones en la posición. Por lo tanto, antes de considerar realizarlos, debe evaluarse la valoración de la posición inicial y la posición resultante luego de esos cambios. Y si es beneficioso, entonces realizarlos. Torre E3, juega Gukesh, caballo G7. Caballo por G7, rey por G7, D5, evitando el cambio de damas, ganando espacio, amenazando al caballo de C6, tratando de luchar por la iniciativa. Torre por E3, peón por, caballo B4, dama por B7, torre E8 amenazando al peón D3, quitándose de la amenaza de la dama. Alfil F4, defendiendo el peón, pero obliga a Din a realizar una jugada que tenía que hacer de todos modos. Era mejor dama 7. Sí, dama por E3, torre por. Torre D4 amenazando el peón de G4, F5. Rey D2 amenazando la torre, torre B3, rey C1, rey G6 y son jugadas que se pueden realizar. Que aunque las negras están mejor, el blanco dilata el desenlace, lo que puede propiciar a que cometan imprecisiones y quizás salve la posición. Alfil F4, dama F5. Las blancas no poseen alfil de casillas claras, por lo tanto dichas casillas son débiles. Dama B5 amenazando a la torre, amenazando al peón de A5, pero Din Liren pisa el acelerador y no frena hasta el mate. Ya verán, no se preocupa por las amenazas y juega caballo A2 jaque. Rey D1, dama B1 jaque. Rey E2, dama G1 amenazando a mate con caballo C1. Rey D3, caballo B4 jaque. Rey D4, ese rey sale a pasear. Dama E1 amenazando a la torre. Juega torre D3, dama E2, torre C3. Si dama C4, dama por G2, amenazando torre 4 jaque y dama C2 mate. Torre C3, dama de 2 jaque, rey C4, torre 4 y ante el mate inevitable, Gukesh se rinde. ¿Podrán verlo? Seguro que sí. Por favor, en los comentarios me anotan la secuencia. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Mira que lo pido. Compartir con sus familiares, amigos, amantes del ajedrez, darle like al video. Vamos con la tabla. En primer lugar se encuentra Anish Giri con 3,5 puntos de 4 posibles. Le sigue Firouzja con 3
Pragnananda con 2,5 ganando por desempate, ya que hasta el lugar 6 tienen la misma puntuación. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.